Vamos a iniciar con el estudio de esta mañana. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos revisado ya varios puntos, pero aún estamos en el principio del libro. Uno de los puntos que revisamos en este libro de Apocalipsis era que Dios quiere bendecirnos muchísimo, que quiere que seamos bienaventurados. Es un punto que habíamos revisado, dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es algo que estudiamos. Siguiente lámina. Y de ahí extraíamos 3 verdades que yo quisiera que las siguiéramos manteniendo, ¿no? A lo largo de este estudio y otros puntos que revisamos. Número 1, que uno es bienaventurado cuando lee ese libro. No es un libro de amarillismo, no es un libro donde nada más habla de juicios, no es un libro donde uno se concentra y dice, oh no, el fin del mundo. La Biblia dice que es bienaventurado es el que lee. También bienaventurados los que oyen esas palabras de esa profecía, porque lo pondrán en su corazón, van a oírlo, van a meditarlo, van a asimilarlo, pero sobre todo van a ser bienaventurados los que guardan aquellas cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Y quiero ponerle hoy un ejemplo para decir, ¿a poco sí de veras soy bendecido por ese libro? Vamos a ver el ejemplo. Mire, decíamos otro principio de Apocalipsis es, uno no puede leer el libro de manera aislada. Lo que le recomendábamos era, lea toda la Biblia, ¿no? De Génesis a Apocalipsis, para que pueda entender la riqueza de muchas cosas que hay. Y para que usted pueda ver a qué me refiero con esa bendición, en Génesis nos habla sobre el pecado. Usted puede leer en Génesis capítulo 3 cómo el hombre cae, peca, come del fruto que Dios prohibió. ¿Y qué pasa? Se queda sin acceso al árbol de la vida. Ahí está en Génesis 3:24. Dios les quita ese acceso. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso pasa en Génesis. ¿Qué pasa en Apocalipsis? Lo que decía ahorita el hermano, ¿no? Al que venciere le daré de comer del árbol de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos en Génesis una maldición, un problema, un juicio que se establece. ¿Y qué ves en Apocalipsis? Una bendición, una oportunidad, un momento que Dios quiere decirle al ser humano, oye, mira, si tú escuchas, si tú guardas estas palabras, yo te voy a bendecir, y eso que quedó durante muchos años prohibido, ahora va a tener acceso al árbol de vida. ¡Qué bendición! Pero a veces uno lee ese libro y se va con solo la idea de que, oh no, vienen juicios. ¿Qué más? Siguiente lámina. En Génesis, Dios maldijo la tierra, espinos y cardos producirá. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y verso 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Tremendo. Y hasta el día de hoy, pues ahí está, ¿no? La tierra produciendo muchas cosas de la cual el ser humano tiene que limpiar y tiene que sembrar lo correcto y tiene que deshiervar y tiene que quitar lo malo porque crece ahí. ¿Qué pasa en Apocalipsis? Le daré de comer del maná escondido. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, ¿y cómo recalca Dios el que tiene oído? Porque no todos tendrán, porque no todos escucharán, porque no todos tendrán en su corazón la actitud de escuchar a Dios con fe, de verdad. Son palabras tan sencillas que un niño las cree
Así, bien sencillo. Le preguntas a un niño, ¿verdad que Dios te ama? Y estás seguro. Pero los adultos ya no lo están. Es más, ¿cuántos están así como que, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué no me hace justicia? Ya no piensan con toda sencillez que Dios les ama. Pero dice en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, al que venciere, al que permanezca, ¿no?, en Cristo, en su salvación, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y nos va a dar del maná del cielo, de ese maná que es Cristo. Nos va a alimentar y ya no va a haber más tierra maldita ni nada de eso. Las cosas viejas pasarán. Siguiente. En Génesis vemos cómo Dios echó fuera al hombre, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo echó fuera de una bendición, de un lugar especial que Dios había preparado. Pero ¿qué pasa en Apocalipsis? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y nunca más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Son muchas cosas, aquí puse solo 3 ejemplos de las muchas cosas que ocurrieron por el pecado del hombre, la caída, las cosas que tú y yo hemos experimentado por los pecados que cometimos, la verdad. Vemos nuestras vidas, a veces nuestra familia, lo que ha pasado y nos damos cuenta bien sencillo, ahí está la consecuencia. ¿Qué promete Dios ahora? Si crees en mí, si perseveras, si llegas hasta el final, a pesar de todo lo que viene, vences, viene una vida, ¿no? Se restauran muchas cosas y Dios pues quiere bendecirte. Así que, amados hermanos, cada vez y amigos que nos acompañan, cuando tú abras este libro, piensa en estas verdades, ¿no? Dios te quiere bendecir. De repente pensamos que bendición se traduce solo en sentirnos bien, alegres o con dinero, pero no, Dios no piensa así. A veces bendición significa que Dios habla las cosas que están mal en nuestra vida, que tenemos que corregir, cambiar, que tenemos que arrepentirnos y entonces Dios hace algo en nuestro corazón y eso es una bendición. Si una persona el día de hoy se va y dice, no, es que hablan muy duro, nada más nos dicen del pecado, solo nos repasan sobre este tema, créeme, esa es una bendición de Dios, porque allá afuera nadie te va a hablar lo que está mal. Al contrario, allá afuera te van a invitar a pecar y a perderte y a que tus ojos se oscurezcan y a que andes en tinieblas. Y aquí, aunque nos duele de repente, las palabras que Dios pone en nuestro corazón son para una bendición, que no quiere que nos perdamos, sino que alcancemos todo esto que Él ha prometido. Eso es lo que Él quiere. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Entonces, con esa idea, el día de hoy vamos a iniciar más estudios, pero vamos a entrar al estudio de un mensaje que Dios le dio a las iglesias, a 7 iglesias. Y hoy vamos a empezar con la iglesia de Éfeso. El tema de hoy se llama la profecía para la iglesia de Éfeso. Muy bien, pero vamos a pedirle su ayuda a Dios, ¿les parece? Vamos a pedir que Él sea el que nos ayude. Padre, la verdad es que de nada sirve una bonita exposición, Señor, o muchos datos, o conocer grandes revelaciones, Señor, de tu palabra o del libro de Apocalipsis. De nada sirve, Señor, si tu Espíritu Santo no habla a nuestros corazones. Háblanos, Señor, ministranos, redarguye lo que está mal para que podamos estar bien delante de ti aquel día. Convéncenos, no nos dejes, Señor. Tú trae estos puntos a nuestros corazones, pensamientos, revélanos más a Cristo, Señor. Trae de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.
Bueno, entonces vamos a empezar con esto entendiendo. Dios quiere bendecirnos muchísimo. Sigan así, siguiente lámina. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Está hablando Juan. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, un día como este, un domingo en el que Cristo resucitó. Estaba ahí y oí detrás eso. Y verso 11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí las va a enlistar: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias, les va a dar un mensaje. Va a escribir Juan un mensaje para todas ellas. Siguiente lámina. Y bueno, vamos a ver dónde se encuentran esas iglesias. Este es un mapa. Aquí primero en el mundo, usted puede ver que está arriba en el norte de África, a un lado de la famosa botita, ¿no? Italia. Y está encerrado en un círculo lo que hoy se conoce como Turquía. Ahí en ese punto están las iglesias. Siguiente lámina. Y ahí ya las podemos ver más de cerca. Aquí las tengo como la 1 es Éfeso, 2 es Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahí están, formando de hecho como un circuito. Ahí no quedó una por aquí y otra por allá. De alguna, y aquí usted puede ver la isla de Patmos, donde escribió Juan esta profecía que iba a enviar a esas 7 iglesias que se encuentran ahí. Muy bien, siguiente lámina. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Siguiente. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí está describiendo Juan a un Jesús glorificado y va poniendo varios elementos aquí, ¿no? Estrellas, candeleros, espada y muchas cosas que con la ayuda de Dios va a quedar muy claro. Son cosas sencillas que la misma Biblia explica. Siguiente lámina. Muy bien, ahí puse una imagen. No es exacta, no es una réplica fiel, pero es para darnos como una idea de lo que estaba visualizando Juan, ¿no? Aquí vemos a Juan y alrededor vemos los 7 candeleros, vemos a una persona, bueno, un ser de blanco con un cinto vestido de oro que representa a Jesús, a un Jesús ya glorificado, no un Jesús humano. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Por eso puse la imagen. Quiero como que resaltar otra vez una idea que tomamos cuando vimos el estudio acerca del templo y de cómo Israel está alrededor, ¿no? De cómo Israel estaba alrededor del tabernáculo y decíamos que el centro es Dios, ¿no? Todo el tiempo y que así dispuso a su pueblo. Bueno, otra vez Juan tiene una visión. Y usted puede ver que otra vez Dios está en el centro, alrededor de todos esos candeleros, que vamos a entender que simbolizan a las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir entonces esa imagen? Quiere decir que Cristo es el centro de todas las iglesias. Cristo debe ser el centro y no el hombre. Y
Ese tipo de cosas son las que hoy ya no pasan. En muchas congregaciones ha dejado de ser Cristo el centro, de ser el que está en medio, paseándose en medio de la iglesia, estando en medio de ella. Y hoy en muchas congregaciones es o el dinero, o el grupo musical, o el ministro, o el hombre, o un ministerio, pero Dios está diciendo, este es el centro. Ahí vemos otra imagen con lo que yo le decía. No es que esta sea la verdadera imagen, sino nada más para darnos esa idea que le explico. Siguiente lámina, por favor. Otra imagen, ahí están las 7 estrellas que tiene en su mano. Muy bien, siguiente. Ok. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y va a describir la misma Biblia de qué se trata. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dios mismo está aclarando aquí de qué se trata. Así que no tenemos que como que empezar así a especular, a decir, ay, pues, ¿qué querrá decir Dios? Está hablando con mucha claridad de qué se trata. Entonces, esos candeleros simbolizan la iglesia y las estrellas que estaban en su mano, que eran 7, eran ángeles. Ahora, la palabra ángeles se traduce también como mensajero. Y de hecho tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Entonces lo que trata de decir Jesús es, escribe a los líderes de cada iglesia, al liderazgo y a cada iglesia estas palabras que voy a hablar. Es importante, ¿sabe? Dios tiene muchas palabras que decirle a los líderes. A veces pensamos, ay, cómo me gustaría que ese que está allá enfrente, ¿no? Le dieran con todo como a veces nos da. Pues déjeme decirle, Dios nos habla primero y Dios nos dice todo lo que tenemos que hacer, pensar, cambiar, decidir, moldear y Dios es firme con su iglesia. Y nos ha puesto nada más como servidores, no como personas que se señoreen de tal. Así que Dios vela por una iglesia y por eso le manda un mensaje muy claro al líder, pero también a esa iglesia. Y bueno, y ahí vemos representadas. Ahora, vamos a dejar un poco esa lámina. Hay 2 corrientes o 2 posturas teológicas acerca de esta parte de las 7 iglesias. Una de ellas dice que estas 7 iglesias es como la historia de toda la iglesia. Desde los inicios, por ejemplo, la iglesia de Éfeso va a representar los primeros 100 años en la época de los apóstoles, todas las iglesias que hubo, y va a representar ese tipo de iglesia. Y así va pasando hasta que llega a la iglesia de la Odisea, que se considera como la iglesia de estos tiempos, una iglesia tibia, una iglesia sin fuego, una iglesia que usted puede ver, ¿no? Muchas congregaciones que están, pero sin más que tibias, y que Dios va a vomitar. Esa es la verdad. Bueno, hay una postura teológica que dice que esas 7 iglesias pues te narra como momentos históricos de toda la vida de la iglesia. Hay otra postura teológica que dice que no, que la realidad es que cada iglesia se aplica para todos los tiempos y para que tú puedas evaluar tu vida y puedas analizar el día de hoy pues cómo está tu vida, ¿no? Si como esta iglesia o como esta o como ella o como la Odisea, y que tú puedes ir analizando tu vida. ¿Cuál de ellas es la postura correcta? Siguiente lámina. ¿Cuál será? ¿El mensaje es para la iglesia de hoy o el mensaje es un recorrido histórico de la iglesia? Bueno, déjeme decirle, las 2 pueden ser verdad. Las 2 pueden ser realidad, tanto que podemos verlo como algo histórico que ha pasado, pero también Dios puede hablarnos el día de hoy, aunque no seamos aquí
Esmirna, o aunque no seamos aquí Filadelfia, somos la congregación de Xola, hoy Dios puede aplicar estas palabras y hablarnos. Las inspiró el Espíritu Santo, las dejó para estos tiempos también. Ahora, ¿y en qué se basa, hermano? Fíjese en esto. ¿Alguien se ha preguntado a cuántas iglesias le escribió el apóstol Pablo? Porque estas son las que va a mandar Juan. ¿Alguien ha hecho la cuenta? Pues a los Gálatas, a los Efesios, ¿no? A Roma, a los romanos. Bueno, le doy un dato importante. Le escribió también a 7. Qué curioso, ¿no? Le escribió también a 7. Ahora, Pablo tiene más cartas porque también escribió a Timoteo, ¿no? Instrucciones específicas, a Tito, pero haga usted la cuenta y verá que hay 7 iglesias a las que también le escribe Pablo, a los Corintios. Bueno, yo creo que eso no es casualidad. Yo creo que ahí Dios está como dejando una idea de que ahí están las 7 representadas, ¿no? Sus condiciones. Ahora, cuando toma usted a Pablo y lee la carta a los Corintios, claro que nos está hablando a nosotros también. Claro que hay cosas que ahí sucedieron en Corinto que hoy nos vuelven a hablar y nos vuelven a hacer meditar y a pensar, ¿no? ¿Por qué? Creo que esto está pasando en nuestra vida, en mi vida, y se aplican una vez más. Muy bien. Ahora, también es curioso que Pablo, de sus 7 iglesias a las que les escribe una carta, y Juan, que escribe también a las 7 iglesias una carta, hay una en la que coinciden nada más. Esa es la que vamos a estudiar hoy, la de Efesios, la de Éfeso. Qué tremendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la profecía para esa iglesia? Ya vimos entonces que hay 7, vamos a estar revisándolas porque Dios quiere hablarnos y no solo como de manera congregacional, así que diga, pues esta congregación de Xola, seguro que es la de Éfeso. No, seguro que no, puede ser a tu propia vida. Tú puedes analizarla. Aquí podemos tener diferentes personas que están viviendo como vivió la iglesia a lo mejor de Esmirna, o a lo mejor otros están cayendo en una tibieza como la Odisea. Entonces creo que vienen mensajes donde Dios quiere decirte, más bien donde Dios te quiere bendecir y decir, alto, así no vas a vencer, así no vas a llegar al final. Examínate, ve tu corazón, ve de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve, y el que venciere, le daré muchas bendiciones. Así que, pues, tengamos oído, ¿no? Como dice ahí la Escritura, al que oyere, al que oiga el Espíritu, lo que dice a las iglesias, a ese le va a bendecir. Muy bien, vamos adelante. Iglesia de Éfeso. El nombre de Éfeso significa deseada o primer amor. Bueno, qué coincidencia de lo que vamos a hablar hoy. Eso significa Éfeso, significa deseada o primer amor, y describe adecuadamente el primer siglo de historia de la iglesia, como le decía, el cual se caracterizó generalmente por un profundo amor y un ardiente celo por Cristo. Fíjese en esas palabras, un profundo amor y un ardiente celo por Cristo. ¿Ha conocido personas o iglesias así? Yo sí. Yo he conocido hermanos con un profundo amor y celo por Cristo, y hablan a tiempo y fuera de tiempo, y bueno, hacían grandes cosas o hacen grandes cosas por Cristo. Y hay un profundo amor. Y el día de hoy todavía puedo ver hermanos así, de verdad. Eso no ha quedado extinguido, que digan, no, ya no hay fuego. Yo he visto hermanos así. Y también dicen, por una inflexible oposición a los falsos maestros y a las doctrinas erradas, se refiere a la iglesia del primer siglo. Muy bien. ¿Qué otra característica tenía? Pues de que se oponía a la falsa doctrina. La verdad es que yo he conocido así hermanos que tienen un profundo celo por la doctrina sana, que pelean con todo porque la sana doctrina esté a nuestro alcance.
porque arde, ¿no?, en fuego para que eso permanezca vivo hasta el día de hoy. Bueno, pues así era en ese tiempo con la iglesia de Éfeso. Siguiente lámina. Vamos a ver un poco de su historia. A lo mejor parecen varios datos, pero mire, el propósito que tengo para enunciar todos estos datos de historia es para entender por qué Dios en un momento le llamó la atención, ¿no? Tener todo el contexto de esta iglesia, cómo surgió, en dónde estaba, para que tú puedas ver cómo cayó, de dónde cayó y podamos reflexionar en eso. Bueno, en la historia dice que como ciudad probablemente Éfeso se fundó en el siglo XII antes de Cristo, mucho antes de que Jesús llegara, cuando los colonizadores griegos se mezclaron con los indígenas de la región. Siguiente, funcionaba allí un banco, fíjate, quizá el primero en el mundo. El sacerdote principal supervisaba las operaciones y la gente llevaba grandes cantidades de dinero. Muy pronto obtuvo la forma de Banco de Asia. Ese dato es muy fuerte porque te habla que Efesio no era cualquier ciudad, no era cualquier lugar de la historia antigua. Era un lugar donde fluía dinero y de hecho, mira, se piensa que ahí surgió el primer banco. Pero mira quién lo administraba, ¿no? Los sacerdotes religiosos. Siguiente. La ciudad era famosa por la gran cantidad de magos y hechiceros que tenía. Se vendían pequeños documentos que aseguraban que podían resguardar del peligro a sus poseedores. Aquí me detengo. Había no solo un gran flujo de dinero y había bancos, también había muchos hechiceros, magos, y se vendían pequeños pergaminos donde se hacían contratos que te aseguraban y te decían, mira, te garantizo por el hechizo tal que no te va a pasar nada. Y empezó a hacer eso un comercio en Éfeso. Qué tremendo, ¿no? Ahora, la verdad es que no se nos hace ajeno, esas cosas ocurren hoy. Esas cosas, usted puede ir a ciertos lugares y le dice, por favor, quiero un preparado que tenga tales hierbas y que sirva para esto. Paga su dinero, una gran cantidad, y ya llega a su casa y lo pone ahí de amuleto, ¿no? Y mucha gente hace eso, pone amuletos para que le vaya bien, la suerte, conseguir un novio, esposo. Hace la gente muchas cosas por obtener lo que quiera. Bueno, así era desde ese tiempo. Y se movía una gran cantidad de dinero vendiendo eso. Siguiente lámina. Éfeso era una ciudad también portuaria, muy importante durante la época del Imperio Romano. Antioquía y Alejandría compartían con Éfeso la importancia del mar Mediterráneo. Siguiente, ahí ponemos un mapa para checar, pues no se trataba de cualquier ciudad. Mire, aquí está Éfeso, acá está otra ciudad muy importante en la antigüedad que es Alejandría y acá otra Antioquía. Ahí las puse como en un triángulo y muchos barcos que se movían por esa zona para traer especias, telas, pues iban a todos esos puertos. Entonces había un gran flujo económico. Lo que se producía en África y que todo se concentraba en Alejandría, pues de ahí viajaba un barco hasta Éfeso y tenían bastante. Entonces, no era cualquier ciudad, había mucha gente, venían de muchos lados, venía gente de África, de la parte oriente, venían de diferentes lugares y se concentraban ahí. Hoy hay lugares así, ¿no? En este mundo como la ciudad de Nueva York o quizá en Pekín, en China, donde hay flujos económicos, ¿no? Y llega la gente de varios países y compra, vende, todo eso lo pongo para que usted vea el contexto en el que vivía esa ciudad. Y pues ahí el mar Mediterráneo, rico en muchas cosas de la pesca, quizá también contribuía con todo eso. Siguiente lámina. ¿Qué más? Se permitía la libertad sexual en su culto. En Éfeso, la estatua de Diana se decía que había venido de lo alto.
El servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes y sacerdotisas. La prostitución femenina y masculina se ejercía en sus recintos. Era una depravación tremenda, porque ahí ya la religión había abonado, ¿no? Como que ya no solo era lo que permitía el gobierno, sino que la misma religión permitía toda esta inmoralidad. Las sacerdotisas se prostituían y hacían toda barbaridad. Bueno, la verdad, mientras yo ponía estos datos en la lámina, yo pensaba aquí en esta ciudad, ¿no?, de México, donde la inmoralidad pues ha predominado. Es más, vamos a ser bien honestos, estamos en una avenida, Tlalpan, llena de prostitución. Esa es la verdad. O sea, estamos atascados por aquí. Pero lo más preocupante es que aquí en la Ciudad de México ya están empezando a promoverse, ¿no?, congregaciones, dicen cristianas, donde ya está la pastora que es lésbica gay, ya está el que promueve el homosexualismo dentro de la congregación. Dentro de poco va a haber mucha depravación, que no solo el gobierno autorizó, sino que aún, ¿no?, en las mismas congregaciones toleren. Y pues porque todo esto se va a desenfrenar, el amor de muchos se va a enfriar. Es más, todo se va a ir degradando en ley, en moralidad, todo se va desvaneciendo. Bueno, así estaba la ciudad de Éfeso. Siguiente. Creencias y culto. Dice, el más grande orgullo de Éfeso era el templo de la diosa Diana. Esta diosa era considerada hija de Zeus y hermana gemela de Apolo. La representaban como doncella cazadora, armada de arco y flecha, que enviaba plagas a mujeres y animales. Siguiente. Bueno, está el templo, que no es cualquier templo. Ahí era donde se prostituían, donde hacían ceremonias, ritos y toda inmoralidad. Y es un templo tan importante que está dentro de las 7 maravillas del mundo. Siguiente, ahí está la diosa Diana. Es importante todas estas imágenes porque cuando estemos en la escritura y veamos cómo los hombres gritaron, grandes Diana de los Efesios, pues tenga clara la imagen. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a esta otra parte. El gran teatro de Éfeso. Este también lo cita la escritura. Y desde aquí hubo una revuelta tremenda. Pero pues yo quería poner la imagen, ahí dejémosla tantito. Observe qué inmenso era. Y los hombres se colocaban en esta parte baja y sin bocinas podían gritar y desde ahí ser oídos, ¿no?, por la acústica del lugar. Los oían a todos. Qué congregación tan grande, ¿no? Pero te habla de un pueblo que tenía una gran cantidad de flujo de dinero, que además era culto, porque desde ahí se hacían obras de arte y se difundía la cultura desde ese lugar. Muchos llegaban ahí a escuchar, desde ahí Pablo también pudo predicar. Entonces, no te hablaba de una gente cualquiera, sino de gente con muchos recursos económicos y muy culta. ¿Qué más? Bueno, hay otro ángulo de ese lugar, ¿no? Y ahí puedes ver tú las personas y cómo podían en ese tiempo quizá mirar a Pablo o a otro hombre desde ahí hablar. Siguiente. Muy bien, este lugar, ¿sabes? Este es una biblioteca. Es la biblioteca de Éfeso. Te habla de que esos hombres le dedicaron espacio, tiempo de construcción y mucho dinero para cultivarse. No era entonces un pueblo, pues así, nómada y ya nada más sembraban y ya eran personas muy cultas. Y es que la verdad todo eso me recuerda, ¿no?, como un poco mi ciudad, un poco aquí la Ciudad de México, donde tenemos una universidad, tenemos un teatro, tenemos hasta el Estadio Azteca, donde se concentra mucha gente. Por cierto, en el teatro que vimos, me parece que contenía hasta 25,000 personas. Imagínate eso. Tenían una biblioteca como nosotros tenemos la Biblioteca Central o muchas otras. Tenían
un buen flujo económico. Quizá a nosotros nos falta un poco de eso, pero pues era gente que se codeaba con lo mejor. Tenían una línea de inmoralidad muy tremenda como la que hoy tiene esta ciudad. Y es que esta ciudad, si hay algo de lo que se llena de orgullo, ¿no? Es de esa inmoralidad y aparte de esa, de sentirse preparado, sentirse así como, yo soy culto, yo tengo estos niveles, de todo eso se llena. Qué tremendo fue. Siguiente lámina. Una imagen de las letrinas o los baños de ese lugar. Tal vez ahora a la gente le parece como, ¿cómo eso, no? Pero en ese tiempo eran de lujo, eran lugares de lujo. Esas personas, pues no andaban como cualquiera, ¿no? De un pueblo, no, esas personas tenían lugares especiales. Siguiente lámina. Este lugar, permítame. Ese lugar se llama la vía de los Curetes. Y bueno, ahora el turismo está ahí. Pero ¿qué tenía de especial? Si tú eras una persona con buen dinero, entonces llegabas a un lugar y le decías, ¿sabe? ¿Quiere que me haga a mí mi propio monumento, estatua? Quiero que lo pongan ahí, en la vía de los Curetes. Y entonces ahí, supongamos que aparecía en esa esquina tu estatua, tu nombre, todo lo que tú querías que te reconocían, y ya, si tenías una buena cantidad de dinero, podías permanecer ahí para la eternidad. Qué tremendo, ¿no? Bueno, eso creo que te refleja mucho de su pensamiento, en qué pasaban y todas sus ideas. Siguiente. Ok, hasta ahí esta parte de la historia de este lugar. Qué difícil es que en un lugar así nazca la humildad, ¿no? Nazca un corazón limpio, puro. Qué difícil ha de ser en ese lugar que te planteé que pueda hacer algo. Bueno, lo voy a decir de esta manera. Qué difícil es que en esta Ciudad de México alguien se convierta a Cristo. ¿A poco no? La mayoría de las personas, ve y predícales. La mayoría te dice, no, gracias, no es para mí, no es este momento. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo, seguro le has predicado a varios, académicos, eruditos, cultos, hombres de negocios, les has dicho de muchas cosas. ¿Te han hecho caso? Qué difícil, ¿no? Qué difícil es. Es más, no nos creemos la única iglesia aquí en la ciudad, de verdad no. Puede que haya otras, pero la verdad es que no ves muchas. Yo no veo muchas así que dijera, si no me congrego hoy en Xola, voy a ir tengo otras 5 opciones para irme a otro lado. Yo no veo tantas. Es que nadie quiere. La gente es tan orgullosa y como Dios dijo muy claro que al orgulloso y soberbio lo mira de lejos y Él puede recibir al que es pobre y humilde de espíritu, ¿cómo es que pueden hacer una iglesia en una ciudad como esta? Y entonces, ¿sabe qué medito? Que somos un milagro aquí. Yo no sé cómo se sienta en esta congregación, pero le voy a decir algo, que estemos aquí, pisando en esta ciudad horrible, y perdone la palabra, asquerosa, es un milagro. Que Dios permita que se hable su palabra aquí. Y que perseveremos juntos, porque no es nada fácil, es un milagro. Y vamos a entender eso también. Vamos a ver cómo se fundó entonces la iglesia. Adelante. Dice Hechos capítulo 18, versículo 18 al 21. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Verso 19, llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Siguiente, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Pablo llegó a ese lugar, estuvo ahí unos días, pero no pudo quedarse más.
sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Siguiente lámina. Ok, entonces miren, estaba aquí Pablo y de ahí viaja a Éfeso con Priscila y Aquila, está ahí solo un poco de tiempo, y de ahí se va a guardar la fiesta a Jerusalén. Esto fue en su segundo viaje misionero. Ahora, ¿por qué poner eso? Pues ahí no pasó muchas cosas, hermano, espérenme. Ahí un hombre de Dios llegó y empezó a hablar, y no por muchos días, pero dejó sembrada una semilla. Yo quisiera que fueras poniendo así como en tu mente ese lugar lleno de tanta inmoralidad, y que solo una vez en muchos años llega un predicador a hablar la verdad. Era Pablo, es cierto, llegó, dijo algo y se tuvo que ir. Y que mires toda la inmensa riqueza que nosotros tenemos hoy, porque el día de hoy si de repente te quedas sin predicador, es más, si te enfermas y no puedes venir, en tu casa, varios de ustedes ya tienen una liga de internet donde se conectan y tienen eso. Esos hombres no tenían algo así. Y hoy en día tienes una riqueza enorme de parte de Dios, como diciendo: Dios, mira cuánto te estoy bendiciendo. Y no es de la misma magnitud como bendije a esa iglesia. Y sin embargo vas a ver cuánto Dios dio a Éfeso. Y por eso para nosotros como que la carga es mayor y vamos a decir: ¿qué estoy haciendo? No estoy aprovechando todo lo que Dios me da. Pablo estuvo solo un poquito ahí, dijo: no puedo estar más, tengo que ir, tengo que guardar una fiesta, es importante para mí. Se retiró, dejó sembrada una semilla. Siguiente lámina. Dice Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Y llegó y fue muy útil a Éfeso. Llegó y compartió y les habló. Entonces yo puedo ver aquí la misericordia de Dios. De repente está un ministro, no puede estar más, se lo lleva. Dios tiene propósitos, trae a otro, ¿no? Y Dios empieza y bendice a quien ve que necesita la ayuda. De alguna manera Dios envía la ayuda, de alguna manera Dios te pone lo necesario. Nos tuvimos que encerrar y puso lo necesario. De veras, a veces quisiera que esta plática, además de muchas cosas, pudiera generar en nosotros la grande o inmensa gratitud para decir: Dios, ¿cuánto le aportas a mi vida para no perderme? Porque si pasa algo, de todos modos tú llegas y suples muchas cosas y me bendices con esto. Es más, muchos de ustedes, no puedo decir todos, pero muchos de ustedes no solo tienen un canal para conectarse. Algunos de ustedes se saben el canal de Colombia, el canal de el hermano Luis en Honduras, el canal de Musquis, ¿no? El canal de Villa de las Flores. Se saben tantos y pueden acceder tan fácil a ellos, tan fácil, a un clic, que la bendición de Dios está a un paso. Y a veces eso no lo valoramos y decimos: no quiero, y me voy a buscar otra cosa, porque aquí todo esto está muy mal. Bueno, en ese tiempo no había esas personas, no tenían esa facilidad. Sin embargo, Dios proveía, y aquí les proveyó a Apolos. Siguiente lámina. Muy bien. El tercer viaje misionero. Entonces ahora Pablo emprende el tercer viaje, empieza ahí en Antioquía, va recorriendo toda la parte de arriba llega aquí a Éfeso, a esa parte. Y ahora sí, va a llegar y va a empezar a estar más tiempo. Vamos a ver la siguiente lámina. Dice en Hechos 19: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, de Éfeso Apolos se fue allá, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Verso 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Aquí nos detenemos. Pues resulta que no habían recibido el evangelio completo, que habían llegado a Éfeso, pues quizá todas las palabras, y como Pablo no permaneció mucho ahí, dejó sembrada una cosa, pero no estaba el evangelio completo. Y eso es algo que debemos también entender. El evangelio completo de Cristo consiste en arrepentimiento y fe en Jesús. Y no solo quedarse en arrepentimiento, no solo quedarse en una parte de la ley. Ayer hablaba con un ministro de Cuernavaca y me platicaba su vida, cómo fue que se convirtió, y le platicaba yo también las cosas que pasé, y coincidíamos en un punto, ¿no? En que durante un tiempo sufrimos mucho, frustrándonos demasiado porque no podíamos cumplir la ley, porque habíamos dejado todos nuestros pecados y queríamos, y nos esforzábamos todos los días y íbamos y nos ministrábamos y nos decían: es que tú no te has arrepentido bien, sigue intentando. Y era así como que, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para entonces ser cristiano si ya dejé todo? Ibas a tu casa y llorabas y regresabas el próximo domingo, y de veras que tu corazón quería buscar a Dios con toda sinceridad. Y te habías arrepentido y habías hecho todas esas obras, dejar atrás todo el pecado, y querías buscar a Dios, pero no brillaba en ti nada. Y es que el evangelio completo no es solo arrepentimiento, sino creer en Jesús, confiar en que Él nos perdona. Mientras eso no pasa, hayas dejado todos los pecados, no ocurre una salvación. Hayas dejado toda una vida de transgresiones y hoy ya estés más moralizado que antes, si no has creído en Jesús con todo tu corazón y que le hayas... y es tan fácil y es tan sencillo creerle, pero es donde mucha gente también se atora. Creer en Jesús como tu Salvador y listo. Y luego y ya, a partir de ahí, amarlo con todas tus fuerzas. Él te salvó. Mucha gente está atorada en una cosa, otros se atoran desde el inicio y no se arrepienten y van arrastrando ahí pecados y le dan vueltas y saben que tienen que dejar eso y no lo dejan. Saben que tienen que dejar a un lado un pecado y no lo dejan. Bueno, el evangelio completo es arrepentirse, dejar atrás toda tu maldad, empezar a hacer las cosas nuevas y buenas, aprender a hacer el bien, pero creer en Jesús como el suficiente Salvador. No nos va a salvar por hacer muchas cosas, ni por ser buenos, ni por venir, ni por ayunar, ni por orar, ni por haber cambiado. Es que yo ya cambié mucho, hermano. No nos salva por eso Jesús. Te voy a decir por qué nos salva. Porque somos los peores, los más miserables. Y por tanto, ahora sí, por ser el más miserable, el más perdido, el menos merecedor, llego a Cristo y ahí me recibe. Y es bien fácil, te abre así la puerta y te dice: pásale, eres de los míos. Pero cuando llegamos a Cristo y decimos: no, es que yo, mira Señor, ya dejé esto, ya dejé este pecado, ya dejé aquel, ya dejé todo, Señor, ya dejé toda la barbaridad. Sí, está bien, ya los dejaste. ¿Qué quieres? Pues ya me merezco algo, Señor, ¿no? Ya me merezco algo. Te va a tener que decir Jesús: híjole, todavía no puedes pasar. Aquí llegan solo los que están enfermos, pero tú ya estás bien. A ti ya te curó la ley. ¿Sí me explico? Qué importante es que creamos en Jesús. Ese es el fundamento. Y aquí
es lo que les está diciendo Pablo a los efesios. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Está bien. Juan el Bautista fue enviado y tiene que caer el arrepentimiento. Si no, no hay salvación. Diciendo al pueblo que creyesen. Pero hay una parte importante que vendrá después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Siguiente versículo. Cuando oyeron esto, cuando oyeron que se trataba de creer en Jesús, el Mesías, y que él había pagado todo el precio, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ya tenían acceso libre. Se habían abandonado por completo al único que puede sostener nuestra carga. No la va a quitar. La carga de pecado que traemos no la quita el hombre, ni un ministro. No perdonan los hombres nada. Nosotros no tenemos la autoridad para decir, ya, tú estás perdonado, bienvenido, eres hermano. No tenemos. A mí me gustaría decirle a varios de ustedes que he platicado y les he preguntado, ¿cómo estás? ¿Ya te salvaste? Y me han dicho, no. Me gustaría decirles, ya, pásale, eres mi hermano, pero yo no tengo la autoridad. Cristo es el único que puede decirte, bienvenido, pasa, y es que le creas, ¿no? Que acabe la obra. Y habiéndole puesto, vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y verso 7, mira lo hermoso. Eran por todos 12 hombres. Así nació la iglesia de Éfeso. Chiquita, pequeñita, 12 hombres en una multitud inmensa, quizá miles en el teatro, acá concentrados otros en el templo de Diana, y solo eran 12 hombres que se habían arrepentido de todos sus pecados, pero arrepentido honestamente, para nunca cometerlos, y habían creído en Cristo Jesús como su único Salvador. 12 hombres. Y con esos 12, Jesús hace grandes cosas. Siguiente lámina. 19, versículo 8 y 10. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Empezó la congregación ahí, y ya Pablo, con 12 salvos, empezó ahí. Ahora, ¿Pablo lo salvó? Usted dígame honestamente, ¿Pablo lo salvó? Para nada. De hecho, él llegó a completar una obra, porque ellos ya habían sido bautizados en arrepentimiento, es decir, ya habían hecho las primeras obras. Quizá Apolos le invirtió con todo a eso. Quizá Pablo en la primera visita dejó una semilla, pero finalmente es Cristo el que da el crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca debemos poner nuestra mirada en hombres o en decir, es que ese hermano es especial. Dios usa a todos. Usó a Apolos, a Pablo, y después quizá podría haber usado a Pedro. Y usa a todos para bendecir y para aportar a nuestra vida lo necesario. Aprovechemos de todo lo que Dios quiere cultivar en nosotros, de todos los hermanos, de todo lo que puede usted tener acceso hoy de una sana doctrina. Sea bendecido y aproveche y transforme su vida. Pero ninguna gloria y mérito es para hombres. Aquí le voy a decir algo, ningún ministro salva personas. Deje decirle algo más profundo. Nadie de nosotros aquí en el púlpito podemos decir, mira cuántos he salvado. Eso está mal, porque el que salva es Cristo nada más, a través de su Espíritu. Uno solo es un instrumento y a mí Dios solo me encargó hacer este estudio. De veras, lo hice con lo mejor que tenía, la mejor preparación, pero el que hace la obra es Dios. Y si un día Dios te bendice con un mensaje de aquí, y que tú digas, ese mensaje me abrió los ojos, no pienses que fui yo, la erudición de un hermano. No, es el Espíritu de Dios. Él es el único que abre los ojos, hace que las personas entiendan, abran su corazón, nada más. El hombre no tiene nada, sino es Dios el que llega y suministra de su Espíritu. Que quede claro eso.
Muy bien. Bueno, entonces ya vimos a Pablo en una sinagoga persuadiendo. Verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bueno, estaba Pablo en una sinagoga porque quería compartirle a los judíos, pero se endurecieron y pues ni modo, Pablo tuvo que decir, no me quieren escuchar, bueno, voy a tomar a estos y me voy a otro lugar fuera de la sinagoga y voy a seguir hablando porque aquí hay algunos que sí quieren creer, algunos que van a tomar en serio el camino. Siguiente, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. A veces podemos desesperarnos y decir, Dios, ¿cuándo llega tu ayuda? Y yo creo que para los efesios, pues sí, Dios les suplió, llevó a Apolos, pero fíjate, pasó un tiempo y hasta el tercer viaje misionero de Pablo, él ya se pudo quedar ahí por espacio de 2 años. Y bendecir a ese lugar porque ya había una iglesia, ya habían 12 personas salvas, ya había gente que estaba amando a Jesús y quería bendecirla. Ahora, así nació la iglesia aquí, ahí. No dista nada de cómo está la iglesia de Xola, en el sentido de que muchos hermanos o ministros a través de años han pasado, han venido, algunos te han predicado y han hablado de parte de Dios y te ha bendecido y Dios los ha usado y a lo mejor hoy te salvaste por ellos. Y sigue así, y sigue su obra. Y seguimos aquí y hoy estoy yo y mañana no lo sé, porque la obra es de Él y la iglesia es solo de Jesús. Uno nada más está aquí como siervo, no como el Señor de nada. Muy bien, siguiente lámina, milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Vamos a la que sigue. Hechos 19, versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. O sea, es como si tengo a mi enfermo de COVID en el hospital y les pido que me presten el cubrebocas que usó y se lo llevo a Pablo y le digo, mira, ahora aquí está mi enfermo. Y sanaban los enfermos. Ahora, ¿eso solo lo hace Dios antes? No, lo puede hacer ahora también. Lo sigue haciendo hoy en día. Por muchos se oró durante esta contingencia. Familiares nos decían, oren y había grupos saturados de oren y a muchos salvó. Hermano, ¿y por qué no sanó a este y a este y a este hermano? Bueno, porque los propósitos de Dios para cada persona son diferentes. Algunos Dios está tratando con ellos y a través de lo que se oró, Dios les habló y Dios les hizo recapacitar en la eternidad. Para otros ya era el momento de dar cuentas. Y sabe Dios por qué a cada uno le dice hasta aquí. Tiene muchos propósitos, pero que Dios siga haciendo milagros, lo sigue haciendo. Todo es cuestión de que le creamos, de que podamos seguir creyendo en Él. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Siguiente, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué ocurrió? Pues personas que trataban de imitar la obra del Espíritu Santo se encontraron con una situación tremenda. No les resultó y al contrario se les va encima el hombre
y les pone una sacudida tremenda. ¿Qué queremos decir con esta parte? La obra del Espíritu es genuina, es única. No se puede repetir, imitar o tratar de copiar o falsificar. La obra del Espíritu Santo es única. Solo Él puede hacerlo. Solo nosotros orando, pidiendo de su ayuda y Él haciendo lo que Él quiere, pues vamos a ver los resultados. No podemos imitarlo. Una vida que trata de imitar una vida cristiana, tarde o temprano va a caer muy mal, va a tener consecuencias como esta. Por eso le invitamos a todas las personas siempre, seamos sinceros de corazón, de que puedas decir, pues yo ni soy cristiano, para ayudarte. Y no, mucha gente que se engaña y dice, yo me voy a decir cristiano para ya empezar a reunirme con todos y tener cierta privilegio y además a ver si se me pasa un poquito de ellos, y resultan este tipo de cosas, ¿no? Dios solo actúa sobre a quienes ha sellado, a quienes están limpios y ha salvado. Siguiente. Muy bien, bueno, vimos esos milagros, ahora escenas de un avivamiento. Ya vamos cerrando toda esta parte de Efesios. Hechos 19, versículo 17 al 20 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fíjese cómo dice, tuvieron temor. ¿Temor de qué? De estar jugando, ¿no? Al cristiano y de decirse, yo soy cristiano, y a la mera hora no pasar por todas las pruebas como esos hombres. Cuidado, es mejor ser sincero y honesto. Ser honesto y decir, no, yo no tengo eso, pero anhelo que Dios me bendiga y anhelo que Dios me salve. Verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es lo que las religiones se mueren, ¿no? De que se les dice a las personas, pasen al frente, confiesen sus pecados. Híjole, cómo mueren las religiones por eso, porque pues es mucho espectáculo. Ahora, no digo que eso esté mal o que sea pecado, pero ¿qué tanto habrá de todos esos que pasan al frente, confiesan? ¿Qué tanta sinceridad habrá? Pero cuando es la obra del Espíritu, a veces no necesitas llamar a nadie, no necesitas decirles, a ver, todos los que crean que sean salvos, pasen al frente. No necesitas eso. El Espíritu Santo por sí solo los lleva. Miren, verso 18 otra vez, por favor. Y muchos de los que habían creído venían, no los arrastraban, no los empujaban, no los invitaban, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la genuina obra y hoy necesitamos más de Él, que muchas personas sean atraídas. A veces repartimos volantes, pero si se da cuenta, no somos así como un grupo de que reparta a diestra y a siniestra y por todos lados. La verdad, no. Pero muchos que vienen, confiamos en que es el Espíritu el que les ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. El que les ha puesto. El testimonio de mucha gente es así. Conocí a un hermano que borrachín, estaba afuera y de repente oyó, se metió, se sentó, escuchó y de ahí a cada domingo siguió hasta que se convirtió. Y nada más porque iba pasando por ahí de una borrachera que venía de un sábado, imagínense. Y Dios así hace cosas como esas y Dios puede traer y usar, mover, pero ese Espíritu Santo. Ahora sí, verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Quemar los libros, imagínense qué evento tan inmenso pudo haber sido eso de llegar con todos los libros de brujería y hechicería y quemarlos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, que el ser humano se desprenda del ídolo atascado en el corazón, eso solo el Espíritu Santo lo hace. Y cuando lo hace, ahí pues tú ves una iglesia avivada, una iglesia que Dios está visitando de una manera especial
Bueno, y esa es la iglesia de Éfeso. Ahí está. Por eso, cuando viene Jesús en Apocalipsis, lo que vamos a leer, teníamos que tener todo este contexto para entender, bueno, ¿qué clase de iglesia era? ¿No? ¿Qué clase de iglesia era esta? Verso 20, así crecía, atrás, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor. Ahora sí, siguiente lámina, oposición. Cada vez que hay una bendición de Dios grande, hay una oposición tremenda. Y a veces no la percibimos, ¿no? A veces no la decimos. Pero a veces, pues ahí están muchos hermanos como que en pruebas, aflicciones, oposiciones. ¿Por qué? Porque se está librando una batalla, porque Dios quiere bendecir, porque Dios quiere hacer algo. Yo no sé, todas las batallas, oraciones, luchas que se hicieron para que hoy estuviéramos aquí, otra vez de regreso. Porque yo no creo que todo esto fue la solución del gobierno, de veras, ni del mundo, ni la OMS, ni todo. Yo creo que han sido oraciones contestadas de muchos en el mundo y de todo lo que Dios tuvo que mover, y hoy estamos aquí otra vez, de verdad. Siguiente. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino de Dios, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Siguiente. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Fíjate, ellos los hacían, ¿no? Con las manos, y aún así no se daban cuenta, pues eso, de que ellos mismos fabricaban sus dioses. Verso 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Bueno, la verdad es que les importaba más el dinero. Y detrás de eso, pues había un ídolo, ¿no? Pero el dinero era lo que les estaba moviendo, porque ya no estaban comprando como antes y eso los estaba amolando. Y eso también sucede hoy, ¿no? Luego las personas ahora en diciembre que vienen se mueven mucho tras el ídolo, pero hay un flujo de dinero también bien grande. Y todo lo que abarca estas fiestas decembrinas, todo el flujo de dinero, que si se predicara el evangelio y si se dijera tantas cosas que hay que decir, no hombre, se voltearía esta ciudad contra nosotros, porque las ganancias están de por medio. Verso 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, ese que te presenté. Se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, no resguardaron. No, Pablo, te van a matar. Siguiente. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos. Mira, fíjate, qué tan fuerte estaba avanzando la iglesia, de 12 discípulos a que estaban simpatizando ya con las autoridades. Ya, o sea, no era cualquier movimiento. Y no era que Dios había hecho una iglesia gigante, empezó con 12. Pero cuando una iglesia ama fervientemente a Cristo, cuando quiere consagrarse, cuando primero es Cristo, como decíamos hace 8 días, cuando despiertas y tu pensamiento es Cristo y solo Cristo, y el dinero no es lo más importante, y no es el trabajo, y no es la comodidad, y no es nada más que Cristo, Dios hace milagros como estos y transforma el mundo. Cuando la iglesia se apaga, cuando la iglesia empieza a insertar a su vida este mundo, los afanes, el trabajo, ya no es Cristo el centro, el que está en medio de los candeleros, todo se entibia, se viene abajo, y los milagros que queremos ver, no los vemos.
no los vemos. Así que si tú te preguntas, ¿por qué no estamos viendo esos milagros? Empecemos a examinar nuestra vida y a decir, Dios, ¿estoy ardiendo en amor por ti como debería de estar? ¿Eres tú mis pensamientos en todo momento? Si sí está, hermano, persevera, vamos a ver la gloria. Si no lo está, pues hay que dejar de hacer lo que tenemos que nos está estorbando y empezar a ver milagros. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Siguiente, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. O sea, qué frenesí, qué locura. ¡Qué locura! Grande es Diana de los Efesios. Ahí está el ídolo. Siguiente. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Siguiente. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Dios usó todo lo que estaba, el gobierno, todo, para ayudar a su iglesia. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Cálmense. Aquí está Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué cosas, qué escenas de oposición, pero también de avivamiento, de gente que se convertía de una manera especial. Todo eso da cuando el corazón de la iglesia está ahí como debe de estar, en el fuego donde debe de estar. Pero imagínate si la iglesia está dividida. Imagínate si en la iglesia hay como que divisiones, rencillas, tú, esto. Somos los más miserables que pueda haber, porque no vamos a ver nunca esto. No vamos a ver nunca nada. Qué importante es que en cada iglesia reine la armonía, el Espíritu de Dios se mueva con libertad, porque no hay nada entre nosotros o rencillas que nos divida. Qué importante es, porque si no, estamos acabados, de verdad. Necesitamos a Dios. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea y se acabó. Siguiente lámina. Ahora sí. Bueno, ahí terminó como esta parte de todo un contexto de Efesios. Ya nada más tomo 2 versículos y nos preparamos para el desenlace de esta iglesia. 2 versículos porque se acabó, hasta ahí fue la bendición de Dios para esta iglesia. No, todavía Pablo les escribe una carta, como que diciendo, miren, ya les prediqué durante 2 años, ya les hablé, ya les instruí, ya pasamos pruebas juntos, ya vivimos muchas cosas y Dios ha demostrado que está con ustedes, oh Efesios. Pero no me quedo con eso, les voy a dar instrucciones. Bueno, entonces veamos primero esta. Os aseguro, hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 15. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Verso 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Déjenme, ¿por qué puse este versículo? Para decir que Pablo se entregó por completo a esa iglesia, que no escatimó nada, que peleó contra fieras, que casi moría, que dice cada día muero, y no porque todos los días lo apedrearan, sino porque daba su vida por esa iglesia. Esa iglesia entonces recibió de Dios muchísimo, recibió ministros que daban su vida,
ministros que podían pelear contra fieras, recibió a un Apolos que fue y les instruyó en cosas, hizo que Pablo viajara hasta millas y millas cuando no había transporte hasta ahí. Dios trajo de su Espíritu Santo para bendecirlos. Dios hizo milagros que muchas otras iglesias no miraron, que otras iglesias tal vez no pudieron ver. Dios aportó muchísima bendición a esa iglesia de Éfeso. Y ahorita pues a un hombre de esta talla. Siguiente lámina. Ahora sí, carta a los Efesios. Y les dice: y Él os dio vida, Efesios, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estabas en esa horrible ciudad inmoral, con tu orgullo y te sentías el más culto, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué les está recordando? ¿Quiénes eran? Les está diciendo: miren de dónde los sacó Dios. Los sacó siendo hijos de ira, no mereciendo oportunidad, siendo unos idólatras, no adoraban a Dios, no lo buscaban, siendo lo peor. Pero Dios, ¿qué? Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Eso le recuerda. Siguiente. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, les dice. Gracia es un regalo que no merecemos. Por gracia sois salvos. No se te olvide, hermano de los Efesios. No se te vaya a olvidar. Por gracia, no merecías nada, eres salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y te dio todas las bendiciones de las que no eras merecedor. Y las promesas, y la escritura se abrió y todo lo que ahí estaba, ahora es un regalo para ti. Pero lo más valioso es: dio a su Hijo, a Cristo Jesús. Qué tesoro tan grande, ¿no? Siguiente. Y termino con esto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Termina su carta a ellos recordándoles de dónde los sacó, todo lo que abonó Dios a ellos, todo el sacrificio que se hizo, pero sobre todo el sacrificio de Cristo por ellos, todo su amor, y para decirles: nunca te desvíes de este amor. Anda el amor siempre, como Cristo nos amó y se entregó, así hasta el final, y se retiró. Siguiente. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y así termina la carta. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Les dejan la bendición más grande, ¿no? Amados Efesios, ahí va el amor de Dios. Y se ha dado a todos los que aman con ese amor inalterable. Amén. Siguiente. Ahora sí, ya tenemos todas las herramientas. 3 o 4 décadas después, ¿qué pasó? 30, 40 años, ¿qué pasó? Siguiente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, a los 7 ministros de cada iglesia. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, Efesios, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Uy, qué iglesia celosa, ¿no? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Fíjate, hasta trabajaba por amor de su nombre y no has desmayado.
Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo fue a abandonar esta iglesia el amor a Cristo? Ahora, pero hermano, pero si hacían todo, predicaban, tenían obras, se hacía. Bueno, el que está en medio de las 7 iglesias, que es Cristo, es el único que puede mirar a una iglesia y aunque la vea llena de obras y ostentosa, y no, esa iglesia, mira cuánta gente ahí se reúne, mira cómo tiene de obras, mira cuántas obras de misericordia tiene, puede mirar el Señor y decir, pero a ti te repruebo, porque tú ya no me amas, porque tú no lo haces por amor a mí, porque tu intención ya no es la correcta, porque tu intención no es amarme y hacer las cosas por amor. Tu intención, iglesia, es por llenarte de obras, por quedar bien con el hombre, por tener un instituto enorme, por apantallar, por lo que tú quieras. Pero ya no es a mí a quien me amas. Qué tremendo, ¿no? Qué reclamo de Dios. Ahora se lo reclama una iglesia a quien le abonó demasiado. Yo te hago una pregunta. Imagínate que en tu trabajo hay un compañero que te está haciendo la vida de cuadritos, ¿no? Y te fastidia y dices, y bueno, reflexionas en tu casa y dices, lo perdono, no hay problema. Dios, ayúdame a perdonar a esa persona, no hay problema. Pero ¿cómo te sientes cuando tu mejor amigo te traiciona? Es difícil, se vuelve más difícil, ¿no? Perdonar. Cuando esa persona que es tu mejor amigo, hermano, a quien le has invertido tiempo, a quien le abriste tu corazón y le dijiste cosas íntimas que nadie le diría, si te traiciona, ¡ay, qué difícil se vuelve! Bueno, ¿por qué digo esto? Para que tú veas por el reclamo de Cristo en esa magnitud. Él estaba demasiado indignado, triste, profundamente triste, porque decía, si a alguien le aporté algo, fue a la iglesia de Efesios. Si a alguien le di de todo, le puse un ministro, le puse otro, le predicaron durante 2 años, se escribió una carta para ella, se le habló del amor, se le dijo cada cosa muy específica y le dije que con amor inalterable y le di, le aboné. No esperaba que de ti recibiera esto. Si tú ves, es la primera iglesia. Es la primera a la que le hace el reclamo. Es más, dejó al final la tibia. Dijo, esa me preocupa menos. Pero tú, a la que has sido tan cuidada por mí, a quien yo le he abonado, a quien yo la he acariciado con todo mi ser, tú me traicionaste y ahora es quizá un hombre, un líder en tu congregación, es quizá una persona o qué sé yo, otra cosa, pero no soy yo tu primer amor. No soy yo por quien todos los días te levantas, amas, sirves a tu prójimo. No soy yo, es lo que les estaba diciendo Cristo. Si a ti te perdoné, te saqué, te levanté de lo peor, no soy yo. ¿Ves el reclamo de Cristo aquí? A tanto amor que le había dedicado. Tú puedes revisar todas las otras iglesias, todas, y ves cómo a esa iglesia le procuró muchas cosas hermosas. La bendijo. Y ahora, si eso lo llevamos al plano hoy en nuestra vida, amado hermano, yo creo que a nosotros Cristo nos ha bendecido mucho. A esta iglesia de Xola, de veras, lo digo con sinceridad, transparencia. Creo que Dios nos ha aportado muchísimo. Han pasado muchos hermanos, han pasado muchas personas, nos han abonado, nos han dejado y ha abierto este lugar y nos ha ayudado. De los que estamos, muchos hermanos siguen aquí. Gracias a Dios, nadie se ha ido todavía. Cuánta bendición. Y sí es cierto, a lo mejor a través de pruebas y dificultades, pero Dios nos ha bendecido muchísimo, muchísimo. Muchos de nosotros hasta podemos decir, y nos sacó de un lugar donde nos estábamos perdiendo y secando, y nos trajo y nos puso aquí, y nos han ayudado muchos. ¿Cuánto de esa gratitud y de ese amor hay hacia Cristo?
¿Sigue siendo Él nuestro motivo, nuestro amor, nuestra razón de movernos? ¿O ya es otra cosa? No lo digo hacia alguien en específico, sino como analicémonos. Este mensaje, como decía al principio, es para todos el día de hoy, para todos los tiempos, para que valoremos si sigue siendo nuestro primer amor Jesús. Ahora, cuando yo hablo eso, no quiere decir que traigamos todo el tiempo sintiendo algo bonito en el corazón. A veces no se siente, a veces no se siente tan bonito seguir en el camino, se va sufriendo y se va llorando, pero lo haces porque dices, porque te amo, Jesús, porque quiero seguir adelante, porque te amo, no tengo otra cosa a quien seguir más que a ti. Y sigues perseverando en ese camino, puesto tus ojos en Jesús, y solo Él es el que te inspira. ¿O acaso ya nos deslumbró un hombre o una persona? O como dijeron en otra congregación, no, pues es que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de y ya pusimos la mirada en los hombres. Hermanos, ni siquiera pongamos la mirada en los hombres de antaño. Personas o líderes que dijeron, no, es que si estuviera el líder tal o el líder tal y el líder tal, estaríamos diferentes. La verdad es que no. Aunque esas personas estén, no estaríamos diferentes, porque ¿sabes de qué depende? Del amor que tenemos por Cristo. De eso depende. No de un hombre especial y que aquí si estuviera Pablo, o que si estuviera el hermano tal y el hermano tal, esto sería fuego. Depende de nosotros, de nuestro amor y fuego por Cristo. De eso depende, de cuánto lo amemos a Él. Y esto va a transformar, como ahí vimos, tantos milagros. Depende de nuestro amor por Él. De eso se trata, de ese amor por Él. No de un lugar o persona específica. Dios transforma y hace milagros. Dios quita, pone, mueve. Pero si hay el fuego en el corazón. Pero si no, la iglesia se puede venir abajo, abajo, abajo y no perseverar, como vamos a leer. Siguiente. Recuerda, él dice, entonces, si no tienes ese amor por mí, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice en la Escritura que el amor a Dios es el que me ama, dice, guarda mis mandamientos. Cuando ya no guardas los mandamientos de Dios, cuando pecas con ligereza, ya no hay amor de Dios. Aunque digas que sientes bonito, no hay amor de Dios. ¿Y a qué te invita Dios? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, vuelve al camino, vuelve a arrepentirte y a creer en Jesús, vuelve a confiar en Él. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, ¿qué? Tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Son palabras grandes. Va a quitar la iglesia, así como, ¿a poco nos puede quitar este salón, Jesús? Con que se vaya su espíritu, hermano. Con que se vaya su espíritu. Su Espíritu Santo se va de este lugar. Ya, somos una cáscara más, una denominación más. Qué importante es entonces que guardemos las palabras de Jesús con toda seriedad, porque eso es amarle. Qué importante es que guardemos entre nosotros la unidad, la armonía, el amor, el sello que prometió Dios para que dijera, porque este es el sello para que sepan que son mis discípulos, que se aman unos a otros como yo los he amado. Sin eso el Espíritu Santo se va y quita. Yo creo que nadie quiere eso, pero este es el llamado de Dios a la iglesia y a decir, revisémonos, ¿no? Si hay algo en nuestro corazón, limpiémonos, porque esto, aunque es una palabra a la que debemos temer, tampoco es una amenaza de Dios que no tiene solución. Él está dando la solución. Vayamos y procedamos al arrepentimiento, porque fíjate las palabras que pone, quitaré tu candelero. Qué tremendo, ¿no? Quitaré tu candelero. La iglesia, lo que le da vida, se va. Ya, yéndose, que regrese, hermano. Qué tremendo es. Terminamos. Siguiente
les dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, digo algunos puntos nada más acerca de esos nicolaítas. Tú buscas en la Escritura, no hay mucho acerca de, no está esa palabra, aparece por ahí nada más. ¿Quiénes eran? Se tiene poquita información de eso. Siguiente lámina, esta es la información que podemos tener de los nicolaítas. El autor cristiano extrabíblico más temprano que los menciona es Ireneo. Ireneo fue un padre apostólico. ¿Quién es un padre apostólico? Son los que siguieron después de los apóstoles. Estaban los 12 apóstoles de Jesús y luego después de ellos vinieron los padres apostólicos, entre ellos Ireneo. Bueno, él es el que hace su registro en el casi segundo siglo acerca de estas cosas. Dice que los identifica como una secta gnóstica. Y el registro dice así: Juan, el discípulo del Señor, predica esta fe, la divinidad de Cristo, y procura por la proclamación del Evangelio eliminar ese error que Cerinto ha diseminado entre los hombres, y mucho antes los llamados nicolaitas. Así lo enuncia en una de sus cartas Ireneo. Y bueno, por esa parte se infiere que los nicolaitas, bueno, eran una secta gnóstica, tiene que ver con una doctrina como la que sigue. Ellos decían que si Jesús ya salvó el alma, no importa que tu cuerpo peque con todo, no importa, porque Él ya salvó el alma. No importa que si tú cometes adulterio, si tú robas, si tú haces lo que sea, no importa eso. Dios, como ya salvó el alma, el cuerpo se queda y el alma se salva. Eso es una herejía. Eso es una herejía, no es verdad. Nada de que, pues yo puedo seguir pecando al fin que mi alma ya está segura en el cielo. Para nada, no es así. Bueno, pues esas doctrinas empezaron a estar desde ese tiempo. No crea que apenas surgieron las sectas, desde ese tiempo empezaron a surgir. Y estos, los de Efesio, pues eran celosos y condenaban a los nicolaitas y decían con todo la verdad. Sin embargo, ya se habían desviado del primer amor. Hermano, hermana, ¿a qué nos invita todo esto? Sigamos siendo celosos, hagamos las obras, tengamos obras que presentar a Cristo. Un día nos va a juzgar Él y va a decir: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Hagamos obras, pero con la intención correcta, por amor a Jesús, no por quedar bien con alguien, no por llenar el ojo de alguien, no por ser aquí una iglesia ostentosa y que diga, somos la iglesia de la Ciudad de México. No por nada, por amor a Jesús, solamente por amor a Dios. Muy bien. Y última lámina, siguiente. Hechos 20:17. Termino con este versículo, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso. Pablo ya se va a despedir de ellos para siempre. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, Pablo parece que no descansaba de amar a esos efesios, no descansaba. Él ya se iba a retirar. Él sabía que lo iban a encarcelar. Él sabía que lo iban a torturar, a matar. Y sin embargo, mira, llega y les dice desde la playa: llama a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nada más ese era el precio de lo que exigía Jesús. Ámenme porque me costó mi sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Siguiente. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Verso 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, fíjate, aquí ya concluye Pablo cuánto tiempo logró hablarles. 2 años en un momento, otra época en un momento, meses en las visitas. Por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué amor y paciencia de Pablo para esta iglesia. Siguiente. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a su líder. ¿No dice eso, ah? No dice y a su líder. Dice que a los ministros tampoco. Dice, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿A qué apeló Pablo a decir, amados hermanos de Efesios? Yo sé que muchos se van a levantar y aún de entre vosotros. Por eso no pongas tu mirada nunca en un hombre, nunca lo pongas. No, tus ojos deben estar puestos siempre en Cristo, solo en Él, solo en Jesús. Son los peores tiempos porque son tiempos de mucho engaño, de mucho engaño. Muchas personas se pueden dejar engañar por los milagros, por las obras, inclusive, escúchame bien, por eso es esta carta. Mucha gente puede decir, esa es la iglesia correcta, porque mira cuántas obras y cuán ostentoso se ve. Y mira cómo Cristo la reprendió a los efesios. Tendrán todo eso, pero ya están huecos, no me aman a mí. El que sabe, el que está en medio de la iglesia, Él es el que sabe cómo está el corazón de cada uno y de toda la iglesia. Esa es la verdad. Vayamos a Él y a la Escritura. Pidamos en oración a Dios siempre que nos guíe y a la Escritura, a revisar los pasajes, a escudriñar de Génesis a Apocalipsis, como nunca lo hemos hecho, para que no seamos arrastrados, como dice ahí, que iba a pasar en muchos discípulos. Ese es el tiempo en el que ha sido escrita esta carta y Dios quiere que lo consideremos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Amén. Cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Padre, gracias, Señor, por este mensaje. La verdad es que pues solo tú, Señor, tienes los ojos de fuego, Señor, para mirar los corazones. Solo tú tienes esos ojos de llama para saber la condición de cada uno de nosotros, Señor. No te pido que nos deseches, sino al contrario, te pido que con esa espada de 2 filos atravieses nuestro corazón y nos ayudes a enmendar si hay algo que enmendar. Vienen 6 mensajes más, Señor, que cada mensaje traspase, vaya al tuétano, vaya a lo más profundo, Jesús, para el bien de nosotros, porque tu propósito es bendecir y darnos a comer del árbol de vida. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Bendice, Señor, estos mensajes. No, que tu palabra no regrese vacía y que tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros. Ayuda a la iglesia de Xola a ser la iglesia que tú quieres para este fin de los tiempos. Ayuda a las iglesias locales, a Musquis, a Tizapán, a Colombia, a Veracruz, a cada iglesia, Señor, local, a la de Honduras, Nicaragua, a todas, Señor, a cumplir, a Colombia, a cumplir, Señor, todo lo que tú pides a las iglesias. En el nombre de Jesús. Amén.